Hola, muy buenas noches. Voy esperando que se vayan conectando al en vivo. Hoy seguimos con nuestro libro El Principito de Saint-Exupéry. Entonces estamos con nuestra lectura de todas las noches. Bueno, ayer habíamos visto todo el tema relacionado con los baobabs. Y mientras se van conectando, les voy invitando a que se inscriban al Club Cine, Música y Letra. En la bio del Instagram, ahí está todo el enlace para que se inscriban al club y reciban todos los jueves la comunicación especial que se hace para los afiliados, los miembros del Club Cine, Música y Letra. También, bueno, los invito a inscribirse en el evento gratuito Camino al Autoconocimiento, que es un evento de lanzamiento del curso Armonizando tu Esencia, el nivel 1. Así que bienvenidos a inscribirse, a estar conectados con estos eventos que son gratuitos y bueno, aprovechar estas actividades que estamos realizando. Una parte del club pues son estas sesiones y otra parte corresponde precisamente a las sesiones de los jueves que se remiten vía correo electrónico y donde les llega alguna información de texto, algunos correos, enlaces de YouTube y sucesivamente así vamos variando varias actividades, lo mismo que algunas sesiones que hacemos en vivo. Entonces, con todo esto, pues vamos nutriendo nuestro club de cine, música y letra. Hola, muy buenas noches. Marielita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, vamos a ir continuando con nuestra lectura del libro El Principito y ya, por ejemplo, vi que algunos están inscritos en el evento del Camino al Autoconocimiento. Qué chévere que estén ahí y bueno, hagamos parte. Arranca el 11 de noviembre. Ese día empiezan a llegar los correos, así que inscríbanse desde ya para que no se pierdan ninguno de los videos. Bueno, vamos a arrancar entonces con la lectura de hoy. El capítulo 6 del libro, habíamos quedado en que el Principito, pues ayer nos habían hablado precisamente de los baobabs, nos había dicho que eran, bueno, que si no limpiábamos adecuadamente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, pues nos podían ir inundando y llenándonos de muchos miedos. Así que muy importante seguir en ese proceso de todos los días limpiar, limpiar, limpiar y de estar aseando, así como aseamos nuestro cuerpo, asear también nuestra mente y nuestro corazón, también las emociones. Bueno, vamos a seguir entonces, capítulo 6, dice: Principito, así poco a poco he ido entendiendo tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo no tuviste otra distracción que la dulzura de la puesta del sol. De este nuevo detalle me enteré la mañana del cuarto día, cuando me dijiste: las puestas del sol me encantan, vamos a ver una. Pero habrá que esperar, le dice el aviador. ¿Esperar a qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio te mostraste muy asombrado, después te reíste de ti mismo y me dijiste: siempre creo que estoy en mi casa. En efecto, cuando en Estados Unidos es mediodía, en Francia, lo sabe todo el mundo, se está poniendo el sol. Para asistir a la puesta del sol sería suficiente con poder trasladarse a Francia en un minuto. Por desgracia, Francia está muy lejos, pero en tu pequeño planeta te bastaba con mover la silla unos pasos y mirabas el crepúsculo cada vez que te apetecía. Un día vi ponerse el sol 43 veces y un poco después agregaste: ¿sabes? Cuando estás realmente triste, te gustan las puestas del sol. Entonces, el día que de las 43 veces estás realmente triste, pero el Principito no respondió. Hola, bienvenida Irma. Bueno, este capítulo es muy cortico y nos habla solamente de ese estado de melancolía que nos está hablando aquí del Principito, donde está recordando lo importante de la puesta del sol. Entonces él pues obviamente, como está en un planeta muy pequeño, todos sabemos, bueno, que en la medida que giran los planetas, pues es que podemos ver la puesta de sol. Y él, pues obviamente, como su planeta era tan pequeño, solo bastaba con correr un poquito su silla para seguir viendo la puesta de sol. Así que era muy fácil de desplazarse a través del
digamos, del camino, ¿no? Del planeta en el que él vivía, que era el asteroide B612. Sin embargo, pues para nosotros este mensaje lo que nos está diciendo tiene que ver mucho con un poco con la vida que llevó Antoine de Saint-Exupéry, que él, pues siendo francés, vivió en muchos lugares del mundo. Obviamente como aviador pues tenía que desplazarse bastante, pero principalmente vivió en dos lugares muy importantes y que estaban bastante distante de Francia y más para este momento en el que él vivió. Recordemos que él nació en el año 1900 y más o menos murió en el año 1950 y algo, si no estoy mal. Y cuando él escribe este libro era como en el año 1948, apenas unos años después de estar cerrando la Segunda Guerra Mundial. Así que cuando él era aviador, pues él inicialmente fue aviador y tuvo que desplazarse. Bueno, él tuvo primero una vida como aviador, pero después fue, digamos, desplazado a la parte de oficinas. Pero en ese proceso, siendo tan bueno, pues finalmente lo nombraron director de la Aeropostal y lo enviaron a la sucursal en Argentina. Así que estando allí en Argentina, pues obviamente estaba muy lejos de Francia y más para esa época era muy, muy lejos. Así que él extrañaba muchísimo la puesta de sol en Francia. Por eso quizás nos escribe este espacio y nos dice pues que no es tan fácil estando, bueno, también estuvo en Estados Unidos un tiempo viviendo allí. Y Antoine, por lo que nos está reflejando acá es cuánto se extraña a veces los lugares a través de la puesta de sol. Y precisamente eso hace parte de la melancolía. La puesta del sol siempre se relaciona con la parte melancólica, con las emociones que tienen que ver con estos sentimientos, la tristeza, la depresión, la propia melancolía, que es como es entrar en esa etapa entre un poco de tristeza, de añoranza, de nostalgia, de entrar también en un proceso de introspección. Todo esto hace parte de digamos, esa visión melancólica. Así que, pues él nos está hablando de que dice, las puestas del sol me encantan, y luego nos dice que hubo un día que el Principito vio 43 veces la puesta del sol. Y precisamente él dice, ¿será que muchas veces cuando estamos así es porque estamos realmente tristes? Bueno, pues nos está hablando precisamente de eso, de esa tristeza que a veces nos inunda, y más algunas personas que tenemos mucho más tendencia a ser melancólicos, pues seguramente nos atrapa mucho más esos momentos de melancolía y de nostalgia, y pues queremos ver muchas veces la puesta del sol. Obviamente no lo podemos hacer, pero sí en la mente, ¿no? Recordemos que todo es posible en nuestra mente y en nuestra imaginación. Bueno, bienvenida Nancy también. Y bueno, este capítulo es muy cortico y solamente nos habla de eso, ¿no? De que a veces nosotros decimos, bueno, un planeta pequeño, pero como que no estábamos relacionando que era muy fácil, en teoría, solo con mover la silla para ver la puesta del sol. Pudo haber escrito que eso también ocurría de pronto con el amanecer, ¿no? Pero recordemos que siempre el amanecer tiene que ver como con ese optimismo, con el momento, siempre el amanecer a nosotros cuando veamos en la literatura, y seguramente también emocionalmente siempre nos muestra que el amanecer va relacionado como con la esperanza, con ese nuevo día que arranca, siempre ese es el simbolismo, pero los atardeceres son melancólicos. Así que bueno, aquí nos está contando un poco de ese tema. Seguimos con el capítulo 7. Entonces dice, el quinto día, siempre gracias al Cordero, me fue revelado el secreto de la vida del Principito. De repente, sin preámbulos, como si fuera el fruto de un problema meditado mucho tiempo en silencio, me preguntó, ¿si los corderos comen arbustos, también comen flores? Los corderos comen todo lo que encuentran, le contesta el aviador. ¿Incluso las flores que tienen espinas? Sí, incluso las flores que tienen espinas. Entonces, ¿las espinas para qué sirven? Yo no lo sabía. En ese momento estaba muy ocupado intentando destornillar un perno demasiado apretado del motor. Estaba preocupado porque la avería me empezaba a parecer muy grave, y como mi provisión de agua potable se iba agotando, me temía lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? Una vez que había hecho una pregunta, el Principito jamás renunciaba a ella. Yo estaba irritado por el perno y le contesté lo primero que se me ocurrió. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Ah,
Pero tras un silencio con cierto rencor me soltó. No te creo. Las flores son débiles, son ingenuas, se tranquilizan como pueden, se creen que con sus espinas son terribles. No contesté nada. En ese instante me decía a mí mismo, si este perno sigue resistiéndose, lo haré saltar de un martillazo. El Principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. ¿Y tú? ¿Tú crees que las flores? No, caray, no. Yo no creo nada. Te he contestado lo primero que me ha venido a la mente. Yo me ocupo de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me veía con el martillo en la mano y los dedos llenos de grasa, doblado sobre un objeto que le parecía muy feo. Hablas como los mayores. Eso me avergonzó un poco, pero él despiadado añadió, lo confundes todo, lo mezclas todo. Estaba realmente irritado, sacudía al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde hay un señor de color carmesí. Nunca ha olido una flor, nunca ha mirado una estrella, nunca ha querido a nadie, nunca ha hecho otra cosa que sumas, y se pasa el día repitiendo, soy un hombre serio, igual que tú, y eso lo hincha de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. Ahora el Principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que aún así los corderos se comen las flores. ¿Y no te parece serio tratar de entender por qué se empeñan tanto en fabricar unas espinas que no les sirven para nada? ¿No es importante la guerra entre los corderos y las flores? ¿Acaso no es más seria e importante que las sumas de un señor gordo de color carmesí? Y si yo conozco una flor única en el mundo que no existe en ninguna otra parte salvo en mi planeta, y resulta que una mañana un corderito puede aniquilarla de un mordisco sin darse cuenta de lo que hace, ¿qué? ¿Eso no es importante? Enrojecido continuó. Si alguien ama una flor de la cual solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, mirarla le basta para ser feliz. Se dice, allí está mi flor, en alguna parte. Pero si el cordero se come la flor, para él es como si de repente se apagaran todas las estrellas, y eso no es importante. No pudo decir nada más. De pronto estalló en sollozos. Se había hecho de noche. Yo había dejado las herramientas. Me importaban un bledo, el martillo, el perno, la sed y la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un Principito que consolar. Lo tomé en brazos, lo mecí y le dije, la flor que amas no corre peligro. Yo le dibujaré un bozal a tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. Yo no sabía bien qué decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misericordioso el país de las lágrimas. Bueno, y ahí termina nuestro 7º capítulo. Hola Amelia, bienvenida. Bueno, nos está contando aquí algo muy lindo, ¿no? Y a la vez muy fuerte, porque es esta discusión que tienen el Principito y el aviador. Y lo primero que nos está diciendo es que él está haciendo una pregunta de para qué sirven las espinas de las flores. ¿Para qué sirven si igual, pues él dice, el cordero se las puede comer? Y lo primero que hay ahí de análisis y muy, muy importante es que es algo que nos ocurre con las personas y quizás con los mismos niños. O sea, recordemos que aquí todo esto puede leerse también como un aprendizaje metafórico y tiene que ver precisamente con el daño que a veces hacemos a las otras personas o incluso a los niños a través de nuestras actitudes o de nuestras formas. Y lo que nos está diciendo es que a veces son tan bellos y precisamente las flores nosotros las cortamos porque son tan bellas y las cortamos y a pesar de las espinas las cortamos y bueno, las tenemos, digamos, adornando nuestras casas o en algún momento y definitivamente de nada les sirven las espinas cuando estamos decididos a cortar una flor. Así que lo que nos está diciendo es que a veces pues no importa cuánto estemos nosotros dispuestos a quizás poner escudos, a quizás poner esto, cuando hay alguien que quiere hacernos daño, pues definitivamente no lo puede hacer. Y también algunas de las flores, por eso él dice, a veces con la ingenuidad de un cordero puede llegar a comerse una flor. Y pues ayer decíamos que el cordero precisamente simboliza como lo bueno, ¿no? Como esas personas buenas. Pero mira que hay un dicho que dice que
que el camino del infierno estaba pavimentado de buenas intenciones. Bueno, pues a veces nosotros nos pasa eso, somos como el cordero que queremos hacer algo bueno, pero con todo y eso podemos comernos una rosa o una flor, precisamente porque estamos ingenuos o actuamos sin estar tan conscientes de lo que estamos haciendo. Así que podemos destruir quizás una cosa hermosa como lo que es una flor, quizás una cosa hermosa como es un niño, quizás una cosa hermosa como es pues dañar quizás esa inocencia también que hay principalmente en los niños. Y volvemos al tema y a nosotros en nuestro propio niño interior. A veces nos llenamos tanto de tantas cosas y creemos que destruir precisamente esa flor, o sea, esta florecita que somos nosotros también como niños, pues está bien. O sea, creemos que no tiene que ver con nosotros, que sencillamente tenemos que cambiar y que tenemos que estar en cosas serias, como dice aquí siempre todo el tiempo nos está diciendo, las personas que están mirando cosas serias se olvidan precisamente de cuidar esa flor, de cuidarla y de estarla abonando y de estarla protegiendo. También nos está diciendo aquí en esta discusión que tiene el Principito con el aviador, pues porque a veces nos pasa tal cual que a los niños se les contesta cualquier cosa. A veces estamos muy ocupados y bueno, estamos metidos en nuestros temas, y así como aquí en la discusión que está el aviador tratando dice, estoy tratando de resolver el poder manejar el motor, o sea, que encienda el motor, porque también eso es caso de vida o muerte. O sea, es algo tan importante, pero quizás actuamos tan inconscientes a veces sin saber que los niños están preguntando cosas allí en ese momento y no les contestamos de la mejor forma. Quizás decirle espérame un momento, o prestarle un momento de atención y decirle te voy a poner atención, pero debo seguir haciendo mis cosas. Es importante que arregle este avión porque precisamente es el que nos puede sacar de aquí del desierto. Pero pues sencillamente a veces le contestamos a las personas y a los niños como lo hace el aviador, o sea, como cualquier cosa, y él le dice, ay, mire, yo le estoy contestando cualquier cosa que se me ocurre porque estoy ocupado, porque estoy dedicado a cosas serias. Y entonces él le dice, acabas de hablar, hablas como los mayores. Recordemos que siempre él está diciendo, o sea, los adultos, los mayores somos lo peor del mundo, porque definitivamente estamos tan metidos en ese mundo de la cuantía, que hemos hablado en estos días, de la cuantía y no de la cualidad. O sea, a veces estamos enfocados en cuánto vamos a tener, en cuánto vamos a hacer, en cuánto vamos a lograr, y no en cuánto estamos realmente, la calidad de lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues él nos está invitando ahí nuevamente, dice, hablas como los mayores, y nos vuelve a sacudir y nos vuelve a decir, es que debes pensar como niño, o sea, debes volver a conectarte con tu niño interior y no estar tan absorto en ese proceso. Por supuesto era importante, porque incluso él dice que obviamente aquí dice, no me importaba un bledo el martillo, el perno, la sed y la muerte. Recordemos que él solamente tenía reservas de agua, él había hecho cálculos inicialmente para 8 días y ya están en el 5.º día, o sea que bueno, él había hecho cuenta de 8 días incluso para él solo, pero ya llevaban el 5.º día, o sea que tenían ya muy poca agua y pues realmente, claro, están en un sistema de urgencia, pero pues obviamente cuando hay un niño allí, yo creo que muchos seguramente nos ha pasado que el niño pregunta y pregunta y pregunta, y quizás uno está ocupado y uno dice, pero ¿por qué me pregunta tanto si yo estoy ocupada? Bueno, pues hay que hacerles entender a ellos también que hay un momento para las cosas, pero también hay que dedicarles ese espacio para atenderles. Algo también aquí muy importante que él nos cuenta es de un hombre serio. Él dice, ahí estuve en un planeta, conozco un planeta donde hay un señor de color carmesí que nunca había olido una flor, nunca ha mirado una estrella, nunca ha querido a nadie, nunca ha hecho otra cosa que sumas. Y se pasa el día repitiendo, soy un hombre serio. Bueno, nos está contando precisamente de esto, y él lo define, él no es un hombre, es un hongo, es un hongo. Así que él le pregunta cómo así que un hongo, pero él finalmente el Principito no le contesta. Así que yo creo que eso queda para la interpretación de quienes estamos leyendo. Y cuando le dice que un hombre precisamente
no eres humano, o sea, más o menos lo que le está diciendo, no eres humano. Si tú no tienes, no estás conectado con querer a alguien, con el corazón, o sea, si no estás conectado, o sea, el cerebro no está conectado con el corazón, pues sencillamente no eres humano. Y le está diciendo, no es un hombre, no ha mirado nunca una estrella. Y recordemos, como vamos a verlo más adelante, que él va a hablar mucho de las estrellas y de la importancia de reconocer en las estrellas las cosas lindas y las personas, que para no olvidarlas nunca, ¿no? Entonces, él está diciendo, no, nunca ha visto una estrella, nunca ha visto, nunca ha olido una flor. Entonces, son cosas que quizás nos pueden parecer absurdas, nos pueden parecer cursis. Por supuesto, también va a depender mucho de la energía, de la esencia de cada uno. Hay algunos que les va a parecer como que esto es algo obvio, pero para otros les va a parecer que eso es algo cursi, o sea, estarle oliendo una flor o salir a mirar las estrellas. Y bueno, pues aquí lo que nos está diciendo es que eso hace parte de ser humanos, hace parte de estar en esta raza, de estar conectados. Y bueno, está diciendo porque cuando estamos así demasiado serios y tan desconectados y nos justificamos, ¿no? Lo que nos quiere decir ahí también es eso, a veces nos justificamos demasiado, soy una persona seria, soy una persona que está ocupada, soy una persona que está haciendo esto, y no estamos sacando esos espacios para nuestro propio gozo, para nuestro disfrute, para volver a recuperar, yo vuelvo y les insisto, la capacidad de asombro, que tiene que ver precisamente con eso, de poder mirar una estrella, de poder contemplar, de poder contemplar el planeta, de poder contemplar una flor, de poder salir y ver una rosa, de poder, bueno, un sinnúmero de cosas que seguro cuando le empezamos a dar sentido y empezamos a tomarnos esos pequeños espacios de tiempo para hacer esa contemplación, nos vamos a dar cuenta que nos estábamos perdiendo de cosas muy, muy lindas por estar solamente pensando en las cosas serias. Entonces, bueno, hoy es una discusión, ¿no? Es esa discusión. Nos habló en la primera parte, en el capítulo sexto, nos hablaba de la melancolía, de la tristeza, de cuando siempre añoramos algo, de esa tristeza. Y en el capítulo séptimo nos está hablando de una discusión como para sacudir y entrar a decir, definitivamente hay que retomar, ¿no? Sacudir, es como sacudirnos a buscar ese niño interior. Y luego nos dice que seguramente, claro, siempre que vamos a sacudir ese niño interior, pues hay llanto, ¿no? Y nos dice, la flor que amas no corre peligro. Aquí en una parte dice que empezó a llorar. ¿Dónde está? Aquí no pudo decir nada más. De pronto estalló en sollozos. Y luego dice él, no sabía bien qué decir, me sentía muy torpe, no sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas, porque precisamente cuando hemos sido, pues si lo miramos desde un niño que le hemos hablado de pronto de esta forma dura, de esta forma sin valorar lo que nos está compartiendo, sin ponernos en sus zapatos, sin poder mirar el mundo como lo está viendo el niño, pues definitivamente hacemos daño, ¿no? Le hacemos daño. Y sin qué decir, bueno, si son otro tipo de cosas que le estamos haciendo daño a los niños, pues definitivamente es poder, pues obviamente va a haber dolor. Y dice aquí que es tan misterioso el país de las lágrimas porque precisamente cuando una persona entra en esos estados, estaba hablando de que era melancólico, y precisamente un estado de melancolía es entrar en esa introspección. Y cuando a veces la persona está llorando, en especial un niño o cualquier persona que está llorando, está entrando en un estado de introspección, está doliéndole algo adentro, está sintiendo mucho dolor. Y pues obviamente si nosotros además le agregamos otro tanto de, pues obviamente acabamos de romper esa inocencia, ¿no? Rompemos esos momentos y por eso pues entra en llanto. Y seguramente muchas personas que entran en llanto pues no exponen qué sienten, sino solamente entran en ese estado, como les digo, de introspección para tratar de sanarse en ese momento todo lo que están sintiendo. Así que bueno, hoy es un tema duro porque nos habló de dos emociones muy fuertes,
dos emociones que yo ayer les decía que vibraban muy bajo, que hacen mucho daño cuando nosotros las vemos en las personas, porque la tristeza, la depresión, la melancolía se convierte en depresión cuando está en un estado patológico, y obviamente la tristeza y la melancolía y la depresión pues son estados muy complejos y que vibran muy denso. Por eso también pues yo les comparto que cuando estamos hablando de estados melancólicos, algunos tenemos mayor propensión, pero debemos ser muy cuidadosos de no dejarnos caer totalmente en ese estado. O sea, una melancolía relativa por momentos está bien, pero no dejarnos caer porque nos puede dar unas depresiones, y realmente ese es como la situación que viven muchas personas hoy en día por el tema de la depresión, porque están inmersos en esa tristeza y en ese sufrimiento interno. Entonces, siempre que veamos a una persona que esté en estado de depresión, está inmersa dentro de sí en su propio sufrimiento. Y aquí pues también nos está hablando de otro estado que es, digamos, la indiferencia, un poco que estaba teniendo el aviador, y que genera nuevamente llanto y dolor en el principito. Primero rabia, porque esa es parte de la emoción, digamos, de la cadena que va. Cuando nosotros estudiamos enneagrama, en el camino del enneagrama, y en especial en algunas esencias, pues nos vamos caminando en el hexagrama y vamos compartiendo y nos vamos dando cuenta que precisamente hay unas personas que más fácil caen en la melancolía, y precisamente empieza un camino luego de rabia. O sea, después de la melancolía viene la rabia contra el mundo, contra lo que le ocurre, contra la historia de vida, y luego viene un estado incluso de ira muy intenso que puede hacer daño a la persona, que puede destruirse o destruir a alguien, ¿no? También a veces en esos estados de ira y de cólera. Así que cuando entramos en ese camino patológico, o sea, cuando entramos en esa etapa de alteración, es muy grave. Y aquí, bueno, el principito del capítulo de hoy nos está llamando a hacernos conscientes de eso, de la importancia de la melancolía, que es necesaria, porque si queremos avanzar en procesos de desarrollo personal es necesario entrar a revolcar, así como la casa. Cuando uno va a organizar la casa, cuando uno, por ejemplo, va a organizar el armario, uno normalmente desordena, ¿no? Porque tiene que sacar las cosas para limpiar, y pues se forma a veces un desorden afuera que uno dice, wow, todo esto que yo tenía aquí en este armario. Pero tú empiezas a botar y empiezas a desocupar y abrir espacio, y te empiezas a limpiar, y ya luego lo que guardas pues son las cosas importantes, las cosas que sean realmente relevantes, y vuelves y las organizas y las acomodas. Eso mismo pasa en nuestra vida. Cuando tenemos que entrar a procesos de desarrollo personal, tenemos que revolcar, o sea, necesariamente vamos a entrar a revolcar para poder limpiar, pero esa capacidad de poder revolcar también tiene que ver con la introspección, con un poco de melancolía que es necesaria, pero que no nos podemos quedar allá metidos, porque si queda todo el desorden, así como que dejamos todo en el armario, como que lo dejamos todo por fuera en desorden, pues sencillamente el armario no va a estar organizado y todo el desorden va a quedar aquí afuera. Entonces, esa es como la metáfora para que lo miremos, y pues como les digo, es necesaria, pero hay que trabajarlo en pequeñas dosis y no dejarnos llevar cuando somos muy dados a este tipo de emociones, ¿no? Entonces, bueno, hoy es un tema bastante fuerte que fueron esta discusión del principito con el aviador y el tema de la puesta del sol. Entonces, son aspectos para que vayamos nosotros identificando también con los niños. Si tenemos la ocasión o la oportunidad de compartir con niños, podernos dar cuenta si están entrando en esas etapas de melancolía, si de pronto tienen demasiada ira, porque seguramente si tienen demasiada ira puede haber pues obviamente cosas más de fondo que están doliendo, y que a veces cuando no sabemos expresarlas, pues sencillamente lo que hacemos es enfurecernos, ¿no? Es de expresarlas con rabia. Entonces, bueno, hoy este capítulo fue bastante duro, sí, es duro y muy frecuente en estas épocas, sin Irma, sí,
Gracias por tu comentario. Vemos bastantes casos y si me lo permites te digo que tiene que ver mucho con que las personas estamos muy solas. También ocurre bastante eso porque estamos muy solas, no solamente físicamente, sino solas en la parte emocional. O sea, como que no encontramos la confianza para hablar con alguien, porque no tenemos la confianza de pronto para expresarnos, porque a veces creemos que también si le expresamos algo a alguien, le vamos a hacer daño. Entonces, si por ejemplo yo le digo a mi papá o a mi mamá que me está pasando esto, como que se va a sentir mal, entonces prefiere la persona guardarse este tipo de cosas y bueno, y ahí se sigue llenando. Y si somos adultos, pues lo mismo, ¿no? También no tenemos a alguien con quien hablar, no tenemos a alguien a quien contarle nuestras cosas y no tenemos a veces a quien decirle, poderle brindar como poder expresarnos tranquilamente porque creemos que nos van a juzgar, nos van a criticar, van a hacer, bueno, juzgar juicios, van a hacer juicios de nosotros, nos da vergüenza, esa es otra emoción también muy compleja, tenemos sentimientos de culpa, tenemos sentimientos de rabia y pues que todo esto nos lo van a juzgar y de pronto la otra persona no nos va a permitirnos expresar. Entonces, pues ahí siempre es muy importante, si no encontramos a alguien definitivamente que tenga la confianza o que tenga la capacidad, porque también eso es muy de mucho cuidado, que a veces le compartimos algo a alguien que no tiene de pronto el nivel de profesional para darnos una buena orientación y termina dándonos una recomendación que desde su perspectiva puede que la haga de buena fe, pero que de pronto no sea la correcta. Así que es importante recurrir a los profesionales dependiendo del nivel de, digamos, de gravedad en que esté esa situación, pues habrá que recurrir a los diferentes niveles de profesionales, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, dependiendo pues del nivel de riesgo, digamos, y de nivel de avance ya que tenga la situación. Entonces, bueno, muy importante, gracias Irma por ponerlo allí, porque de verdad que es algo que estamos viviendo mucho en nuestra sociedad y creo que ahorita con esta cuarentena se ha visto bastante agravada las situaciones en los hogares, en las personas y se ha incrementado los problemas neuronales a nivel neurológico, a nivel de psiquiátrico, pues ha sido mucho más explosivo porque precisamente no estamos bien en el entorno en el que deberíamos sentirnos más tranquilos y más amados, que es el hogar físico de donde vivimos y el hogar, recuerden que el primero es el que está aquí en cada uno de nosotros. Así que, bueno, hoy fue una oportunidad bonita para hablar de este tema que nos invita el Principito y que, bueno, definitivamente tenemos que estar muy atentos si somos nosotros primero los que estamos viviendo este tipo de situaciones, si son los niños que están cerca de nosotros, si son los jóvenes que están cerca de nosotros o si somos nosotros que incluso causantes de muchos dolores de estas personas o que agravamos mejor las situaciones que están viviendo, porque a veces son condiciones, como decimos en el eneagrama, los lentes desde donde estás viendo tú la vida y pues de pronto algo que hace alguien no lo hace con la mala intención, pero como son los lentes con los que yo estoy mirando con unos lentes de melancolía, pues lo que hace el otro lo expando, lo siento que es mucho más grave, que me hizo daño de una forma impresionante y quizás el otro ni se dio cuenta que lo que estaba haciendo era tan grave. Así que, bueno, esto es de doble vía, de podernos dar cuenta que no todos nos están haciendo daño, que no los demás no lo hacen necesariamente porque nos quieran hacer daño, que a veces hacemos cosas por ignorancia, porque desconocemos y también, bueno, porque a veces también nos pasa que estamos en este enfrentamiento con las personas por diferentes situaciones, por los mismos dolores propios. Entonces, bueno, hoy el Principito creo que nos invitó a hablar de este tema actual, duro, de la melancolía, la depresión y la ira y la tristeza. Así que, bueno,
este era el tema de hoy. Mañana entonces nosotros seguiremos. Bienvenidos a los que llegaron aquí. Bueno, muchas gracias a todos los que nos van acompañando cada noche. Y mañana seguimos con el capítulo 8 del libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, vamos a seguir con nuestra lectura mañana a las 9 de la noche. Así que muchas gracias por estar y bueno, los espero mañana. Feliz noche.